¿Qué ocurriría si el máximo goleador de la liga desapareciera sin dejar rastro? En 1981, España fue testigo de un secuestro tan absurdo como impactante. Enrique Castro Quini, la estrella del Barça y pichichi de la temporada, fue arrebatado de su propio coche frente al Camp Nou. Durante 24 días, la nación contuvo el aliento ante un crimen que parecía salido del cine. La España de 1981 todavía estaba temblando tras el intento de golpe de Estado del 23F. En ese clima de incertidumbre, un nuevo desafío sacudiría a todos. Aquella noche, 3 mecánicos desempleados de Zaragoza, hartos de la crisis y la falta de oportunidades, trazaron un plan descabellado. Con herramientas rudimentarias y un coche robado, se plantaron frente al Camp Nou. Apostaron a secuestrar al ídolo. Su objetivo, exigir 100 millones de pesetas a cambio de la liberación de Quini. No se trataba de terroristas organizados, sino de 3 hombres desesperados. Ese detalle aumentó la sensación de absurdo y peligro. En pocos instantes, la víctima pasó de estar rodeada de fans a verse inmersa en un juego macabro. Los secuestradores no anticiparon la magnitud de lo que desatarían. Un seguimiento policial implacable, titulares de prensa y el corazón de un país entero en vilo. Al amanecer, la noticia explotó en todos los periódicos. Las imágenes de un estadio vacío junto al aviso del rescate llenaron portadas. ¿Cómo negociarían los familiares de una leyenda del deporte? ¿Cuánto arriesgarían las fuerzas de seguridad? Con esas preguntas en el aire, arrancó una operación que superaría cualquier guión de ficción. Desde el primer día, la ineptitud reinó en el cautiverio. Los secuestradores, sin experiencia ni formación, cargaron con Quini hasta una finca aislada. El futbolista, siempre atento, mantuvo la calma. Lo pintaron con un pasamontañas y lo encerraron en una bodega sin ventanas. Al descubrir que el escondite contaba con un coche automático, surgió otro momento de surrealismo. Mientras ellos no comprendían cómo funcionaba, fue Quini quien tuvo que explicarles paso a paso el uso del cambio de marchas y el pedal de freno. Aquella escena ridícula contrastaba con el miedo que recorría su espalda. En otras ocasiones, los raptores se peleaban por decidir dónde reclamar el rescate. Unos pedían prensa nacional, otros querían televisión local. Las decenas de errores resultaron humanizar la dramática situación y caldear la atención pública. Cada desvarío elevaba la presión sobre la policía y cada vacilación de los secuestradores acercaba a Quini a un peligro aún más impredecible. La familia, hundida en la ansiedad, seguía las noticias minuto a minuto. Radio Nacional retransmitía fragmentos de unas cintas donde los mecánicos reclamaban el rescate. Esa voz temblorosa, cargada de exigencia y miedo, estremecía a millones de oyentes. El Barça, afectado en la competición, acusó varios tropiezos. Los jugadores salían al campo con el recuerdo de su amigo desaparecido. Cada gol fallado resonaba con amargura. En los hogares españoles, donde se vivía una recesión profunda, muchos comprendían la desesperación de aquellos hombres. Sin embargo, se preguntaban si la codicia podía justificar su acción. Mientras tanto, en la finca, Quini mantenía vivas sus fuerzas con el fútbol en su memoria, recordando regates y goles, protectores escudos contra la incertidumbre. Transcurridas 2 semanas, la operación de rescate alcanzó un momento crítico. La policía y la Guardia Civil rastrearon pistas falsas y recibieron varios soplos anónimos que resultaron erróneos, lo que dilató la búsqueda. Cada vez que una unidad creía haber dado con el paradero, se topaba con un granero abandonado o con un pozo sin fondo. Los mecánicos, alerta tras cada movimiento policial, alteraban de domicilio a escondidas, cambiaban las cintas y modificaban códigos telefónicos. En un intento de intimidación, enviaron una fotografía de Quini con el rostro desfigurado por una máscara improvisada.
La imagen, divulgada en prensa, hizo estallar la indignación. La opinión pública, ya dividida entre compasión y rechazo, publicó manifestaciones frente al estadio y llamamientos para encontrarlo vivo. Con cada nueva pista falsa, la tensión crecía y la familia de Kini vivía al borde del colapso nervioso. El punto de inflexión llegó de manera inesperada gracias a un vecino de la zona rural aragonesa. Al pasar cada día un coche con marcas sospechosas, aquel agricultor anotó la matrícula y pateó la cuneta tras comprobar manchas de aceite fresco. Decidió llamar a la Guardia Civil. En cuestión de horas, una unidad se desplegó entre pinos y trillos. La operación fue silenciosa y certera. Al amanecer, rodearon la caseta donde retenían a Kini. El asalto, coordinado con signos tácticos y un breve forcejeo, culminó en 9 minutos. Los secuestradores, desbordados, no opusieron resistencia. Con la máscara rota y los ojos hundidos, el deportista fue liberado y atendido en el lugar. En ese instante, una ola de alivio recorrió España. El miedo dio paso al júbilo. En las plazas y cadenas de radio, la noticia corrió como pólvora encendida. Habían salvado al ídolo futbolístico. La operación corrió riesgos extraordinarios. Hubo tiradores apostados en las copas de los árboles y francotiradores listos para detener cualquier huida. Un solo disparo errático podría haber herido a Kini o a uno de sus captores. Los agentes trabajaron contrarreloj, conscientes de que aquel lugar no ofrecía escapatoria fácil. Sin margen de error, uno de los guardias empleó una ruta secundaria para acercarse sin ser detectado. Mientras, en un despacho de Zaragoza, el reloj marcaba las 4 de la madrugada. Los mecánicos, nerviosos por la demora en el rescate ajeno a sus planes, discutían entre ellos. Un rasguño mal curado empeoró la tensión y provocó una pequeña pelea que los desorientó. Ese fue el último desliz de los secuestradores. Con el grito, "Ya está libre", los agentes comunicaron el éxito. Kini, exhausto pero indemne, abrazó a su familia y al cuerpo de seguridad. Aquella madrugada marcó el principio del fin para sus captores, la detención y los interrogatorios legales. La fase de investigación concluyó con pruebas contundentes. Acta una comparecencia en el juzgado de guardia. En los días siguientes, el proceso judicial avanzó con rapidez. Los 3 mecánicos fueron imputados por secuestro, detención ilegal y extorsión. Su defensa alegó que habían actuado por desesperación, no con ánimo de daño físico. Durante el juicio, Kini ofreció una declaración insólita. Perdonó a sus captores, describiéndolos como personas angustiadas y no como criminales. Ese gesto conmovió a España entera, y muchos vieron en él la grandeza de un hombre que comprendía el dolor ajeno. El legado de Kini trasciende sus goles. Su capacidad de perdón ante una experiencia límite se convirtió en referente moral para muchas generaciones. Hoy en día, entrenadores y jugadores citan su nombre como ejemplo de fortaleza mental y humanidad dentro y fuera del campo. Curiosamente, aquel secuestro no detuvo el campeonato. El Barcelona, sin Kini, sufrió altibajos y cedió puntos que al final costaron el título. La Real Sociedad se aprovechó de la ausencia y celebró la liga con euforia. En los estadios, el eco del nombre de Kini resonaba con melancolía y esperanza. Para muchos, su retorno al campo se convirtió en símbolo de resiliencia. Años después, cada relato de esa aventura insólita evoca la formidable mezcla de temor, absurdo y generosidad que definió el episodio. La historia del secuestro de Kini sigue vigente en la memoria colectiva porque trasciende el deporte. Es un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de cómo el ingenio puede volverse en contra de quienes lo emplean sin medida. Aquellos 3 mecánicos, con su plan improvisado, lograron conmover a toda una nación y, paradójicamente, humanizar al héroe que pretendían destruir.
Hoy, más de 4 décadas después, recordamos ese episodio como prueba de que la realidad puede superar cualquier ficción. Y es que al final, este secuestro loco nos recuerda que la determinación y la empatía pueden surgir en los lugares más inesperados. Descubre cómo este insólito secuestro marcó la historia del fútbol español.